Hola, mi nombre es Juan Luis Alcázar, soy profesor de ginecología y obstetricia en la Clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. En esta clase vamos a hablar del manejo conservador de las masas anexiales. Va a ser una clase no muy extensa porque vamos a explicar y a centrar en qué punto estamos en este momento respecto a esta cuestión. Ah, Habría que empezar por tener claro lo que es una masa anexial. Y esto se definió claramente, valga la redundancia, en el año 2000 cuando el grupo IOTA definió lo que era una masa anexial, que es cualquier parte del ovario o lesión ovárica que no es de origen funcional. Es decir, entendemos por masa anexial, por lesión ovárica, aquella lesión que no forma parte de un proceso funcional, llámese folículo o cuerpo lúteo. Yo creo que habría que introducir un concepto un poquito más amplio porque al hablar de masa anexial debemos de considerar también las lesiones originadas en la trompa. Pero lo que quiero dejar claro es que descartamos como lesión ovárica cualquier lesión derivada de un proceso funcional. Los procesos funcionales son lesiones tremendamente frecuentes en la mujer en edad reproductiva y cuando aparecen, aunque no lo vamos a llamar masa anexial, nos plantean a veces dudas respecto a su naturaleza o sobre el manejo. Cuando tenemos la certeza de que estamos ante una masa, ante una lesión de tipo funcional, un quiste folicular, un quiste lúteo, un quiste hemorrágico de origen lúteo, la conducta más claramente a seguir es la expectación. En una paciente que esté asintomática no habría que hacer nada. Estas lesiones raramente superan los 5 centímetros, rara vez van a tener un fenómeno de torsión y prácticamente el 90% de ellas van a desaparecer en un periodo de 8 a 10 semanas. Por lo tanto, la conducta de esperar y ver, repetir una ecografía en el pasado ese periodo de tiempo, sería lo más prudente. Realizar esa ecografía de control en la fase folicular recién acabada una menstruación, y hay múltiples estudios. Esta revisión de Cochrane demuestra cómo está la conducta a seguir. La prescripción de contraceptivos hormonales con la finalidad de poner el ovario en reposo no aumenta realmente la probabilidad de que desaparezcan este tipo de lesiones y por lo tanto, aunque su uso ciertamente es muy extendido entre los ginecólogos, no merece la pena el optar por esta opción porque, bueno, por poco que sea el riesgo de algún problema serio, fundamentalmente de tipo tromboembólico, por el uso de estas sustancias, de estos contraceptivos hormonales, no hay ningún beneficio y por lo tanto donde no hay beneficio puede haber perjuicio. Así que dejar claro que las lesiones que se sospechan de tipo funcional, la conducta hoy día es repetir la ecografía en fase folicular precoz, unos 2 o 3 meses después de haber hecho ese diagnóstico. Pacientes que tengan síntomas como dolor o sensación de hinchazón, pues podemos manejarlo con antiinflamatorios no esteroideos si no hay ninguna contraindicación para ellos. Ahora bien, las masas anexiales propiamente dichas, según la definición que antes hemos definido, pues son muy frecuentes y entre el 5 y el 10% de las pacientes en algún momento van a ser intervenidas. Cuando digo intervenidas, se va a tomar una conducta con ellas, no me refiero a una intervención quirúrgica, a lo largo de su vida por haber sido diagnosticadas de una masa anexial. En Estados Unidos, datos de hace ya 30 años revelan como hasta 300.000 ingresos hospitalarios al año y en países pequeños como en Holanda, en datos más recientes, del año 2000, pues suponen hasta 10.000 cirugías por año en este país. En realidad, la prevalencia real la desconocemos. Muchas masas anexiales cursan de manera asintomática en mujeres que nunca se van a hacer una ecografía y que por lo tanto, bueno, pues nunca van a ser diagnosticadas de que tengan este problema y eso implica que la prevalencia real la desconocemos. Podemos tener una idea en base a los datos que se han hecho en los estudios de cribado de cáncer de ovario. Y en este sentido, el estudio UCTOS nos da algunos datos
que nos hace poder estimar con qué frecuencia van a ocurrir lesiones a nivel anexial. Y en este estudio, en concreto en el brazo de pacientes que se cribaron a solamente ecografía, con una ecografía anual durante 10 años, y que implicaba una N de casi 51.000 mujeres entre los 45 y entre los 50 y 74 años, pues vimos que en este grupo de mujeres, por lo tanto, excluyendo a casi todas las que están en edad reproductiva, la prevalencia de masas anexiales benignas es del 1,5%, mientras que las lesiones malignas, pues aproximadamente un 0,6-0,7%. En los tumores borderline 0,1%, los carcinomas epiteliales primarios un 0,5% y los tumores no epiteliales un 0,02% y los tumores metastásicos un 0,01% respectivamente. Por lo tanto, en el grupo de mujeres peri- y posmenopausias sí que tenemos una información que podremos considerar como fiable. No es así en el caso de la mujer en edad reproductiva, puesto que ahí no tenemos estudios de cribado, no tenemos estudios poblacionales en grandes series y, como digo, muchas mujeres nunca van a ser diagnosticadas de que tengan una masa anexial, ni ellas mismas lo van a saber, pero la tienen. Si nos centramos en 3 grandes estudios en las cuales a todas las pacientes se les quitó la lesión, vemos cómo en esta serie de más de 8.000 mujeres, dentro de las lesiones benignas, pues lo más frecuente son los endometriomas, los quistes serosos y los quistes dermoides, seguidos de los quistes mucinosos en cuarto lugar, y indudablemente las lesiones invasivas primarias pues también constituyen las más frecuentes dentro de las lesiones malignas. Indudablemente, a la hora de plantearse el manejo de una masa anexial, tenemos que ser conscientes del impacto asistencial que esto supone. Por 2 razones. Porque su manejo va a generar una serie de costes y habría que ver qué manejo es el más coste eficiente. Y en segundo lugar, porque se nos cuestiona, se nos plantea la problemática del manejo. Es decir, optar por una conducta expectante, esperar y ver cuáles son los riesgos que supondría optar por esa opción para la paciente, y por otro lado la cirugía y por lo tanto cuáles serían los riesgos de la cirugía. En este sentido, hoy día la tendencia indudablemente es hacia un manejo conservador y por lo tanto lo que nos planteamos son qué lesiones son candidatas a un manejo expectante, si este es seguro, las complicaciones, la malignización, con qué frecuencia debemos realizar este control, si es que hay que hacer controles, durante cuánto tiempo y finalmente si deben o no acompañarse estos controles de la determinación de marcadores tumorales. Vamos a tratar de responder a estas preguntas. No entraremos en detalle en cuestiones como, bueno, cuando vamos a cirugía, cuáles son los riesgos de la cirugía, entendiendo que las lesiones benignas, la conducta cuando se decide la cirugía, el estándar actual es la cirugía laparoscópica, ya sea la quistectomía o la anesectomía. Tenemos que tener en cuenta la problemática que puede derivarse de esta conducta y que básicamente pues serían 2. Por un lado, las complicaciones severas que pueden derivarse de esta cirugía, que está estimado en la literatura entre el 1 y el 5% de pacientes que se someten a una anesectomía o quistectomía laparoscópica pues pueden tener una complicación severa. Y por otro lado, cuando operamos a lesiones en mujeres jóvenes, pues indudablemente el impacto que sobre la fertilidad futura la exéresis de un ovario o de una lesión en un ovario puede tener frente a no hacerlo. Por lo tanto, primera cuestión es, centrándonos en lo que sería el manejo expectante, ¿qué masas son candidatas a un manejo expectante? Pues indudablemente las pacientes que tengan una lesión considerada de bajo riesgo de la ecografía, es decir, claramente benigna, y que estén asintomáticas. Las lesiones de alto riesgo o las lesiones de riesgo intermedio, en principio, no son pacientes candidatas a una conducta expectante, puesto que hay o un alto riesgo o una alta sospecha de lesión maligna o por lo menos una duda bastante razonable en el caso de las de riesgo intermedio. Estas indudablemente deben de ir a cirugía y por lo tanto no serían candidatas a una conducta expectante. Las de bajo riesgo sí que lo serían, siempre y cuando que sean asintomáticas u oligoasintomáticas, es decir, que la sintomatología que tengan se pueda manejar sin necesidad de recurrir a la cirugía.
Y esto es así porque las pacientes de alto riesgo deben derivarse a una unidad de ginecología, a una unidad de ginecología oncológica, puesto que la supervivencia, si se confirma que es una lesión maligna de la paciente, va a depender de que esta primera cirugía la realice un cirujano experto en cirugía oncológica, ginecológica, y más aún si lo hace en un hospital de referencia. Tanto las pacientes de alto riesgo indudablemente tienen que ir a este tipo de unidades. Y además se ha visto que la posibilidad de conseguir una citorreducción completa o al menos óptima es mucho mayor cuando la cirugía la realiza un cirujano entrenado en cirugía ginecológica oncológica. Las pacientes de bajo riesgo, ya he mencionado antes, pueden optarse por una conducta quirúrgica o por una conducta expectante. Ya hemos respondido el estándar hasta hace años, hasta hace bien poco realmente, es que la cirugía por un ginecólogo general por vía laparoscópica era el gol estándar. Hoy día ya este gol estándar ha de cuestionarse, cobrando claramente relevancia el manejo expectante. Pero claro, a la hora de plantear con la paciente este manejo, pues hay una pregunta que la paciente nos va a realizar. Oiga, ¿cuánto de seguro es este manejo? Es decir, yo puedo estar tranquila si no me opero, teniendo una lesión de 5, 6, 7 centímetros de aspecto benigno, o cuáles son los riesgos que corro si opto por esta decisión. Claramente, si opto por la cirugía, ya sé que puedo correr riesgos derivados de la propia cirugía o, en el caso de ser una mujer joven, incluso poder tener que pagar un precio desde el punto de vista de la reserva ovárica y por lo tanto de la fertilidad, o adherencias que puedan producir obstrucciones tubáricas, en definitiva que se puede pagar un precio. Esta pregunta en relación con la paciente, en caso de manejo expectante, pues no ha podido ser respondida hasta hace bien poco. Indudablemente tenemos que hablar de un tipo de lesión donde claramente la conducta desde hace años era la expectación, la lesión, la conducta recomendada era esperar y ver. ¿Y qué lesiones me estoy refiriendo? Las lesiones, los quistes simples de la menopausia. El American College establece que las lesiones quísticas simples en la mujer posmenopáusica de hasta 10 centímetros deben de manejarse de manera conservadora siempre y cuando que la paciente, insisto, esté asintomática. Por el contrario, el Royal College de Obstetricia y Ginecología británico establece el punto de corte, digamos, del tamaño de la lesión para optar por esta conducta expectante es de 5 centímetros. Podríamos decir que entre 5 y 10 centímetros, que es bastante la diferencia, obviamente ya uno elige el criterio del colegio americano o el criterio del colegio británico, pues los quistes simples de la posmenopausia se deben de manejar de manera expectante. Y esto es así porque, uno, no son nada raros. Esta revisión que hicimos de la literatura hace ya unos años, aproximadamente el 9% de las mujeres posmenopáusicas van a tener un quiste simple de ovario. El riesgo de cáncer es del 2 por 1000. Si decidimos por una opción, por una conducta expectante, fíjense que casi la mitad de estas lesiones van a desaparecer durante el seguimiento y un 40% prácticamente no se van a modificar. Por lo tanto, claramente en este caso, asumiendo un riesgo extremadamente pequeño de malignización y por supuesto de lesiones malignas, pues evidentemente estamos en disposición de poder decir que estas lesiones deben de manejarse de esta manera. En cuanto a las lesiones benignas que estaban en mujeres premenopáusicas, que tienen la particularidad de que estando en vida reproductiva podemos afectar a la fertilidad de las pacientes, no había mucha evidencia respecto a los potenciales riesgos de la conducta conservadora. El primer estudio que se publicó en una serie relativamente importante, 232 masas, seguidas de manera prospectiva, con una mediana de seguimiento de 8 años, 8 años de seguimiento, bastante importante el seguimiento. La paciente que menos seguimiento tenía 3 y la que más llegaba a tener 17 años de seguimiento. Fue un estudio que realizamos en nuestro centro y que publicamos en el año 2013. En estas pacientes vimos que de las 232 masas, en 192 pacientes,
Se malignizaron 2, el 0,8%, y se torsionó 1, el 0,4%. Por lo tanto, los riesgos de malignización y de torsión se observaron verdaderamente bajos. Comparando el coste que supuso el haber hecho el seguimiento durante tanto tiempo a estas pacientes, asumiendo los costes de las que se acabaron interviniendo, porque un porcentaje de estas pacientes se acabaron interviniendo, o bien porque creció la lesión o porque cambió el aspecto, frente al haber operado a todas las pacientes de entrada, es decir, como conducta inmediata al diagnóstico, pues vimos que lo que nosotros hicimos supuso un ahorro de 1.000.000 de euros, o sea, 1.100.000 dólares. Por lo tanto, claramente esta conducta ahorra dinero y tiene una tasa de complicaciones baja. Y esta tasa de complicaciones tan baja se demostró más recientemente, en el 2019, con este estudio ya que forma parte del estudio IOTA 5, con más de casi 2.600 pacientes que se siguieron durante 2 años mínimo, la mediana de seguimiento era de 24 meses, donde se observó que el riesgo de malignidad era del 0,4, perdón, del 0,7, que el riesgo de torsión era también del 0,4, prácticamente cifras calcadas a las que nosotros observamos en nuestro estudio, y que el riesgo de rotura era del 0,2%. Por lo tanto, nosotros no tuvimos ninguna rotura en nuestro estudio, en este estudio sí que hubo alguna rotura. Por lo tanto, se confirmó que la conducta expectante era una conducta relativamente o bastante segura en términos de malignización o de riesgos de torsión. Dentro de lo que es el apartado de la torsión, sabemos que el 60-90% de las veces que hay una torsión, hay una masa anexial, y que el 70% de las masas anexiales vinculadas a una torsión son teratomas. Por eso nosotros quisimos ver cuál es el riesgo de torsión de un teratoma en particular. Y este estudio se hizo en Barcelona y vimos que el riesgo de torsión de un teratoma en una serie de más de 400 teratomas ecográficamente hablando, pues también era muy pobre o muy bajo, del 0,2%. Luego, aunque es cierto que los teratomas se torsionan y que el 70% de las torsiones vinculadas a masa anexial, lo que hay debajo es un teratoma, lo que hay detrás es un teratoma, lo cierto es que cuando uno sigue los teratomas de manera prospectiva, la probabilidad de que se torsione un teratoma es ciertamente baja. Y como digo, cuando uno contrasta estas complicaciones con las complicaciones que se pueden derivar de la cirugía, pues como vemos en este estudio, derivado del estudio PLCO, cirugía laparoscópica y cirugía abierta, aquí estamos hablando de los dos tipos de cirugía, vemos como casi un 15% de las pacientes tuvieron algún tipo de complicación, de las que se operaron como consecuencia de haber sido diagnosticada una masa anexial en el contexto de un cribado de cáncer de ovario, es decir, mujeres asintomáticas. Y en este otro estudio, aproximadamente un 3% de los pacientes tuvieron una complicación. Es decir, que la laparoscopia no es inocua, genera complicaciones graves de hemorragia, de lesión de órgano, de infección, y que hay que tener en cuenta. Haciendo una comparación grosera entre un 3%, cifra más real, porque es específicamente de la quistectomía, anesectomía laparoscópica en este estudio y en la serie nuestra de nuestro centro sobre más de 400 quistectomías / anesectomías realizadas por vía laparoscópica, comparado a este 3,1% que se dan en estos dos estudios, pues contra el 0,4, 0,78%, evidentemente es mucho más probable tener una complicación grave derivada de la cirugía que derivada de la conducta expectante. Ahí tenemos los datos de la clínica, que son de 1,7%, de 1,8% de complicaciones graves. Y además hay que tener en cuenta que si por H o por B lo que hacemos es castrar a la mujer, es decir, quitarles ambos ovarios, porque puede ser una lesión bilateral, por ejemplo, y esto lo hacemos antes de los 50 años, la probabilidad de que esa mujer muera por cualquier razón, o particularmente por un cáncer de colon, cáncer de pulmón o cáncer o fenómeno cardiovascular, perdón, a una edad temprana, es decir, le acortamos la esperanza de vida. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de que una cirugía radical, por lo menos en el contexto de la extirpación de ambos ovarios, supone un riesgo de muerte importante si esto se hace antes de los 40 años y aparte de las complicaciones derivadas de la propia cirugía que ya hemos mencionado. Y además,
Este estudio del año 2000 demostró que quitar lesiones benignas, cuando quitamos una única lesión y quitamos solamente el ovario o el quiste en el ovario, no reduce el riesgo de tener un cáncer de ovario. Para tener una reducción de riesgo tendríamos que recurrir a la anesectomía bilateral, que es lo que realmente reduce riesgos, como mínimo la salpingectomía. Por lo tanto, quitar las lesiones tratando de justificar que evitamos una malignización futura, pues realmente no le reducimos el riesgo de tener un cáncer de ovario a esa paciente. Así que, en base a este documento de consenso reportado recientemente por la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, la Sociedad Internacional de Ecografía, Obstetricia y Ginecología, el Grupo IOTA y la Sociedad Europea de Ginecología Endoscópica, las lesiones de apariencia benignas en mujeres asintomáticas deben de manejarse de manera expectante, de manera preferente. En aquellas pacientes que por miedo o por angustia quieran plantearse la cirugía, evidentemente se tiene que plantear la cirugía, y en aquellas pacientes que tengan sintomatología también hay que plantear la cirugía. Y quedaría algunas preguntas por responder. ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo? Pues en realidad no tenemos una respuesta clara para estas dos preguntas. Se considera que hoy día hacer un control anual sería lo adecuado, y al menos hacerlo durante 5 años, aunque no tenemos ningún estudio hasta la fecha que avale que esa es la conducta óptima para la frecuencia óptima y el tiempo de seguimiento óptimo para hacerlo. Hay autores que opinan que puede hacerse de manera continua mientras la paciente quiera, otros autores que opinan que hay que hacer seguimiento hasta los 5 años, y que a partir de los 5 años, si no hay cambios en el aspecto ni en el tamaño, podría plantearse dejar de hacer dicho seguimiento. Aunque, insisto, esto es un tema que no está aclarado a fecha de hoy en la literatura. En la clínica, en nuestro centro, hacemos cada 6 meses durante los 2 primeros años y anual a partir del tercer año durante al menos 5 años. A partir de los 5 años invitamos a la paciente a que, si no quiere seguir, no es necesario, aunque la experiencia ya de años, porque esto lo hacemos así desde el año 1997, es el protocolo que establecimos entonces, pues la experiencia a lo largo de todos estos años nos ha hecho ver que la gran mayoría de pacientes no acaban su seguimiento a los 5 años, sino que siguen viniendo regularmente pasados los 5 años. Y por último, ¿deben de solicitarse marcadores tumorales? Pues no. En principio no hay ninguna evidencia de que haya ningún beneficio en este sentido, y por lo tanto no es necesario pedir marcadores tumorales si vamos a hacer seguimiento ecográfico de estas lesiones. Y nada más, es una clase breve, pero que espero que haya sido clarificadora en cuanto al papel del manejo conservador en masas anexiales, en principio lógicamente benignas. Y nada más, muchas gracias por la atención.